Bueno, buen fin de semana para todos. Estamos nuevamente en nuestros programas especiales de los sábados a las 5 de la tarde y con la participación nuevamente de la Unidad Vanguardia Gerontológica en un interesante conversatorio analizando la estructura de la intervención gerontológica. Es un tema, yo creo que es uno de los temas más importantes que puede haber en el tema de lo que es la gerontología, pero sin embargo hay que analizarlo adecuadamente para ver que todos sus elementos converjan hacia el éxito total que esto debe tener. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestra coordinadora de la unidad, coordinadora académica de Vanguardia Gerontológica, la magíster Judith Ávila Salas. Muy bien. Gracias, Luigi. Buenas tardes a todos y a todos. Pues es como dices, hay que ir analizando la estructura de la intervención gerontológica, Luigi, porque de pronto algunas personas consideran que los gerontólogos o somos multimodales o que somos los que sabemos de todo un poco. Y la verdad es que no. Yo creo que existen dos grandes áreas dentro de la gerontología, que es la gerontología biológica y la gerontología social. Es cierto que como lo que tratamos son seres humanos y las áreas importantes del ser humano son la biológica, la psicológica, la social y la espiritual, pues intervenimos de muchas maneras los gerontólogos. Sin embargo, yo creo que había que definir claramente el modelo de intervención. En México, dadas las condiciones de nuestro país y el número de habitantes adultos mayores, que ya casi alcanza 1 de cada 5, ¿no? Ya en todas las encuestas que realizan aquí en México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ya el nivel es muy alto, pero incluso a nivel mundial la OMS pronostica que para 2050 esa va a ser la cifra, ¿no? 1 de cada 5 habitantes va a tener más de 60 años. Entonces, considerando la población mundial de personas adultas mayores, es importante analizar cuál es el papel del gerontólogo. ¿Qué debía de hacer un gerontólogo? ¿Cómo debía de intervenir? Y la pregunta sería si existen gerontólogos en todo el mundo, en cada uno de los países, en cada una de las ciudades. En México, lamentablemente no. Hay muy pocos, somos muy pocos los gerontólogos comparados con el número de personas adultas mayores que existen. Además, otro factor importante que hay que considerar es el número de personas que viven solas. Aquí en México se les llama hogares unipersonales de personas adultas mayores y realmente es muy elevado. El porcentaje es muy elevado. Entonces, imagínate el nivel de intervención que tendríamos que hacer, porque estas personas pues necesitan información, necesitan acompañamiento, necesitan atención. Entonces tenemos que ir analizando justamente hasta dónde debemos llegar, qué nos hace falta, qué tenemos hoy en día que no está abarcando las necesidades de las personas adultas mayores. En un modelo que proponen los institutos mexicanos, por ejemplo, el DIF, la Secretaría de Salud, incluso el INAPAM. En este modelo, la intervención gerontológica debería de estar dividida en 4 áreas, que es prevención, atención integral, formación e investigación. Bueno, como su nombre lo dice, prevención es informar y educar para prevenir enfermedades, para prevenir riesgos, para prevenir todas aquellas situaciones en las que pudiera ser que una persona mayor estuviera derivado de su proceso de envejecimiento.
Sabemos que el proceso de envejecimiento es diferente para cada una de las personas, dependiendo de su cultura, de su medio ambiente, de su entorno. Entonces, también mucho depende de esta prevención. Y ahí los gerontólogos podemos intervenir informando y educando. La otra área o el otro punto, que es la atención integral, pues es justamente todo aquello que incluye el estado físico, mental, emocional, espiritual, optimizando su proceso de envejecimiento. Tenemos que ver cómo está llevando a cabo este proceso de envejecimiento desde esas 4 áreas: física, mental, emocional y espiritual. Ahí tenemos que intervenir integralmente y ayudarnos o acompañarnos o apoyarnos de las diferentes áreas: psicólogos, médicos, incluso personas de acuerdo a la religión de cada quien que practiquen, ¿no? Dicha religión, terapeutas, en fin, una infinidad de profesionistas de las áreas diversas para poder llevar a cabo esta atención integral. En la parte de formación, pues estamos hablando de capacitación, conocimientos y actualizaciones. Es decir, hay personas que probablemente atienden a personas mayores como cuidadores o como acompañantes, pero que no tienen un verdadero conocimiento de lo que es la vejez, de lo que es el envejecimiento y de lo que lleva a cabo como su proceso de envejecimiento esa persona a la que está cuidando. Entonces, hay capacitación para ellos. En el caso de las personas que ya se dedican o que tienen un título de gerontólogo, pues hay que actualizarnos. Debido a este incremento de población de personas adultas mayores, vamos cambiando. La vejez de hoy no es la misma que de hace 10 años, que de hace 20, y eso tenemos que entenderlo y tenemos que prepararnos para ello. No podemos seguir repitiendo las mismas teorías de hace 20 años porque las personas no son las mismas, ni su proceso de envejecimiento es el mismo. Entonces tenemos que actualizarnos desde el lenguaje, como lo hemos venido viendo en el grupo Vanguardia, hasta los procesos que hay que aplicar, la metodología que hay que aplicar. No podemos tratar de la misma forma hoy en día una persona de 60 años que hace 20 años. Es muy diferente. Entonces, tenemos que irnos actualizando. Obviamente todo esto con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas que estamos atendiendo. Pero esta capacitación no solo es para los profesionales, también es para las personas mayores. ¿Cómo queremos que tengan un envejecimiento sano o activo o saludable, o que su proceso mejore, si no los capacitamos, si no les ayudamos a entender o los acompañamos en este entendimiento de qué debemos cambiar, qué debemos de hacer, qué debemos mejorar para ser cada día mejores? Entonces, la capacitación va en doble sentido, tanto el profesional como la persona adulta mayor. Y viene un área importante, Luigi, que es la investigación y que lamentablemente es en la que menos nos enfocamos, la que menos hay, de la que menos información tenemos y en la que menos contribuimos. Obviamente, el objetivo de esta investigación pues es lograr centros que generen el conocimiento científico para evaluar y diseñar estrategias de atención para que los procesos mejoren. ¿Cómo pedimos o cómo les pedimos a las personas mayores que lleven a cabo un proceso de envejecimiento diferente si no investigamos cuáles son esos pasos de ese proceso, cómo se llevan a cabo y cuáles son las diferencias? Hemos hablado mucho de que en la vejez hay mucha heterogeneidad. Yo siempre he dicho que hay tantas vejez como individuos.
Es decir, ¿Mm? cada uno envejece de diferente forma y no pueden, pero no hay investigación, no hay la suficiente investigación. Hoy en día, afortunadamente, hablamos o hablan los biogerontólogos de lo que han descubierto como los procesos de los telómeros, de cuál es el factor que ayuda a la longevidad y todo esto, pero en realidad hay mucha diferencia entre una persona y otra. Hay mucha diferencia entre una persona del campo y una de la ciudad, una persona que vivió una niñez de cierta forma, digamos, sin carencias, a una que vivió con carencias. Y hay muchas diferencias entre cada uno de los individuos en su proceso de envejecimiento. Y esto tenemos que lograr eh, que haya la investigación adecuada, que haya la investigación correcta. Y tenemos que ser la gran mayoría de los gerontólogos los que aportemos esas observaciones, porque somos los que trabajamos directamente con las personas mayores. Todos aquellos que tenemos la oportunidad de trabajar en centros en donde tenemos, digamos, a las personas constantemente, que las podemos observar, ya sea centros de casas de asistencia, ya sea casas de día, ya sean clubs de personas mayores, tenemos que colaborar con esa investigación, con esas observaciones, con eso. Pero ¿cómo lo logramos? Pues simplemente con el trabajo que debe realizar un gerontólogo, que son las intervenciones gerontológicas con todos los instrumentos que tenemos, con todas las evaluaciones, con el trabajo día a día, con el estar al pendiente de ellos, preguntar cómo están, cómo van. Podemos ir viendo la evolución de cada uno de ellos, pero nuestros instrumentos principales, desde luego, son esas evaluaciones gerontológicas, que son las que nos van a llevar a saber qué necesitan, qué les gusta, qué es lo que requieren en cuestión de salud, de actividades, qué riesgos tienen, qué les preocupa. Todas esas cosas nos las dan los instrumentos de evaluación gerontológica y es nuestro instrumento de trabajo. Nosotros no contamos como los médicos con estetoscopios, con Claro. electrocardiógrafos, no contamos con nada de eso. Nosotros simplemente contamos con esas evaluaciones gerontológicas que la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho hacerlas, me dan mucha información, me permiten el acercamiento a las personas que yo atiendo y me dejan más de lo que el, el cuestionario en sí te da, porque te permite dialogar con ellos, te permite abordar más allá de lo que ellos te pueden decir y eso nos permite tomar acciones para que se encuentren en mejores condiciones. Nos permite tomar decisiones para saber si necesitan atención médica, de qué tipo de atención médica. Y yo creo, Luigi, que esa intervención debería de estar en todo lugar, en toda ciudad, porque vuelvo a repetir, cada día son más las personas mayores. En México, por ejemplo, no contamos con gerontólogos en lo que es la atención de primer nivel, por ejemplo, en las instituciones como el Seguro Social, como el ISSSTE, no hay un gerontólogo antes que cualquier otro médico, por ejemplo. No existen. Y entonces las personas mayores van con quien los puedan atender. Cuando debería de estar antecediendo a esa atención un gerontólogo que pudiera canalizarlo con el médico específico, ya sea el cardiólogo, ya sea, bueno, hasta con el odontólogo, porque hay evaluaciones que nos permiten ver su salud bucal. Entonces, la verdad es que yo sí creo que el papel del gerontólogo en la intervención o en la atención de primer nivel debería de ser importantísimo y todavía no logramos que se consiga. Ojalá en algún momento pudiéramos lograrlo y pudiera haber mínimo
un gerontólogo por clínica de atención, un gerontólogo bueno, hay centros de atención a personas mayores que no cuentan con un gerontólogo. Entonces, casas de asistencia, casas de día, que no lo cuentan. Son administradores o son médicos o son cualquier otra profesión menos Sí, pues. y deberíamos Ahí debería estar. exactamente, y deberíamos de ser los primeros que interviniéramos para poder lograr justamente la canalización a donde requiera, a lo que necesite el adulto mayor. Porque si alguien debe de saber cuáles son sus necesidades, somos nosotros los gerontólogos. Yo creo que es de analizar justamente cuál es nuestro papel, en dónde deberíamos estar, cuál es nuestro lugar en todos los sitios donde existan personas mayores, que son todos, ¿no? Por el número tan importante de personas adultas mayores que existen en el mundo. Así es de que, Luigi, pues yo creo que es un buen tema de análisis y que debería de ser no solo de análisis entre nosotros los gerontólogos, sino de análisis en todas las áreas para saber qué hace falta, qué debemos hacer, dónde hay más gerontólogos, dónde están, qué están haciendo, por qué no existe esa atención de primer nivel de una persona adulta mayor hecha por un gerontólogo. Esa sería mi intervención el día de hoy. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, ahí está Raiza también ya. Ahorita Raiza, ahorita viene Judith, perdón, Elda, y listo. Bien, entonces, sí, efectivamente, lo que ha dicho Judith ha hecho un resumen muy, muy completo, diría yo, de todo lo que significa la intervención gerontológica y sobre todo la importancia que tiene como prácticamente yo diría que es como un coordinador de todo lo que significa la atención a la persona mayor, el envejecimiento, porque hace que converjan ahí también, ¿no es cierto? Acá hay un tema interdisciplinario y transdisciplinario, obviamente, ¿no? O sea, hay un conocimiento que yo una vez recuerdo muy bien una persona que yo había escrito algo con respecto a que todas las personas tenían derecho a saber, a conocer, y la persona se puso en un plan de ataque diciendo que eso no es posible, que solamente las personas que han estudiado a la determinada carrera son los únicos que tienen el derecho de saber. Ojo, acá hay una cuestión muy importante. Uno puede saber, pero no intervenir. Ojo, yo puedo saber muchas cosas sobre gerontología, mucha información de gerontología, yo puedo saber muchísimo, pero no intervengo porque no soy gerontólogo. Ahí está la diferencia. Pero el saber en sí está abierto a todo, ¿no? Entonces, ahí, uno de los temas que siempre me ha preocupado, cuando algunas personas se suelen hablar justamente de lo que es la intervención gerontológica, dejaban de lado el aspecto, por ejemplo, tan fundamental, tan importante del lenguaje, y como que eso es un tema accesorio, ¿no? Secundario, poco importante, y sabemos muy bien que yo pienso que el gerontólogo, la gerontóloga en general, tiene también que mostrar esa imagen profesional, ¿no es cierto? Y sobre todo, ver de que la gerontología es una ciencia, pero también se puede decir que es ciencia y es cultura, ambas cosas. ¿Por qué? Porque ciencia es para los entendidos, ¿no es cierto? Y la cultura es para todos. O sea, sí, tenemos acá dos responsabilidades muy importantes dentro de lo que podría también hablar, ¿por qué no?, de una intervención comunicadora en el tema. Entonces, cuando vas tú tienes que tener una responsabilidad muy grande. Si tú vas a publicar, por ejemplo, temas que se relacionan con la actividad gerontológica, tú tienes que conocer de qué estás hablando,
primeramente. Y aparte de eso, sobre todo, tienes que usar el lenguaje adecuado. Y esto, yo creo que sí es cierto que hoy en día hay mucha polémica con ese tema, de que hoy en día se polemiza mucho con eso, pero realmente yo veo la intervención gerontológica como una estructura en la cual diversos elementos convergen, ¿no es cierto?, para lograr un fin, una finalidad. Esa finalidad podría ser, podríamos definirla tal vez como una atención adecuada, ¿no?, a la persona mayor, es decir, pero también la gerontología abarca el estudio del propio proceso de envejecimiento, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la intervención del gerontólogo va a ser muy amplia, muy amplia, muy amplia, porque la misma gerontología es una ciencia que tiene digamos, un tamaño, por decirlo, ¿no?, muy grande. Entonces todo ese conocimiento implica el intervenir adecuadamente, y de esa intervención tiene que tener mucho que ver también el lenguaje que utilicemos como profesionales. Y por eso me ha gustado mucho la intervención de Judith, que ella nos ha explicado bien todo el campo de intervención que tiene en sí la persona que trabaja como gerontólogo o gerontóloga, pero ojo, también hay una intervención de las personas que no necesariamente son gerontólogos profesionales, sino también los técnicos, ¿no?, los cuidadores, y son personas que también intervienen en eso. Entonces, y para ello es importante que tengamos siempre una formación gerontológica básica, ¿no es cierto? Por ejemplo, si una persona va a encargarse del cuidado de una persona mayor, que es un nivel de alta responsabilidad, ¿no?, requiere una capacitación, ¿no?, totalmente técnica, ¿no?, y diría yo profesional. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de la intervención gerontológica, tenemos que hablar de todo, incluyendo esos detalles que muchas veces a nosotros no nos interesa, el tema del lenguaje, porque dicen que hacen todo lo hacen muy bien, ¿no? Así que, ¿por qué me importa eso del lenguaje? Entonces, ahora le dejo el pase a Hilda. A Hilda. ¿Cómo Adelante, están? Hilda. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hilda Lavajos? Ha llegado también la gerontóloga Hilda Lavajos, que es del equipo también de la unidad Vanguardia Gerontológica. Sí, en realidad, si nosotros hablamos sobre la intervención gerontológica, ¿no? En realidad viene a ser ese proceso, como dices tú, ¿no? Es un proceso dinámico y también a la vez estructurado, ¿no? Claro, Porque sí. va a seguir un orden para poder dar la atención integral, digamos, necesaria para la persona mayor, ¿no? Entonces, porque de esa manera estructurada también, al intervenir a la persona mayor, nos va a permitir, ¿cómo te puedo decir? Nos va a permitir detectar y vamos a poder cuantificar también, ¿no?, los problemas, las necesidades que necesita dentro de la intervención la persona mayor, ¿no?, que acude a uno. Entonces, para esto, no sé si Judy habló sobre la BGI, sobre la valoración gerontológica. No. Ella no se refirió directamente a ese tema. Habló de la manera como el gerontólogo coordina las acciones que son para la atención adecuada a la persona mayor. Sí, eso sí. Claro. Ajá. Bien. Entonces, dentro de esto nosotros hacemos uso, por ejemplo, de la BGI o la valoración gerontológica o geriátrica integral, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos del uso por qué hace uso el gerontólogo de la BGI? Entonces, uno de los objetivos de esos es mejorar la exactitud diagnóstica, ¿no? En base a un diagnóstico cuádruple,
¿Por qué decimos cuádruple? Porque ahí estamos tomando en cuenta las 4 esferas, ¿no? Que son los pilares de la persona mayor: su área clínica, su área funcional, su área mental y su área social, ¿no? También las BGI nos van a permitir ¿qué? Nos van a permitir descubrir problemas, tratables que de repente no han sido diagnosticadas previamente, ¿no? De igual manera, también nos va a permitir establecer un tratamiento cuádruple, adecuado y racional a las necesidades de la persona mayor, ¿no? Los que está presentando en ese momento. También nos va a permitir, de acuerdo a esa evaluación de las BGIs, nos va a permitir mejorar el estado funcional y el estado cognitivo de la persona. Por lo tanto, mejorar la calidad de vida, mantener su autonomía, mantener su independencia, ¿no? De igual manera, también, como hablamos también del área, que intervenimos en lo que es el área social, eso también nos va a dar a conocer qué recursos tiene el paciente o la persona mayor y cuál es el entorno sociofamiliar en el que él convive, del cual él se rodea, ¿no? Y que si esto también le está trayendo algún tipo de problema de salud, sea físico, mental, o de repente podría ser otro tipo de patología, ¿no? Entonces, las BGI nos va a ayudar a situar a la persona mayor bien dentro de un nivel que sea médico, gerontológico y también social. Todo esto siempre adecuado a las necesidades que presenta, ¿no? La persona mayor. Y lo que más importante, ¿para qué? En lo que sea posible para evitar la dependencia de la persona mayor, ¿no? Y con ello vamos a evitar también que la persona mayor tenga menos hospitalizaciones. De repente acuda menos a las consultas médicas, sino que sean consultas regulares. Si tuviera, digamos, una patología determinada, ya solamente ya se acerca para consultas de manera regular, ¿no? De acuerdo a como lo indica el gerontólogo. Y el gerontólogo, de acuerdo a eso, también va a ver a dónde lo va a derivar, si es que es necesario derivarlo a otro especialista. Ahí es donde entramos también en lo que es el campo interdisciplinario, porque el gerontólogo también trabaja de esa manera interdisciplinaria, con otros profesionales que también pueden intervenir para mejorar el diagnóstico ¿no? De la persona mayor, ¿no? Entonces, de igual manera también todo esto sirve para disminuir la mortalidad también en la persona mayor, ¿no? Y en el tema lo que es la prevención, en el tema lo que es la promoción de salud también, ¿no? Entonces, como decíamos, es necesario todo esto. ¿Por qué? Porque si de estas 4 esferas que hablamos de la persona mayor, lo físico, lo mental, lo social, lo clínico, uno de ellos falla, el resto va a fallar también. De esa manera es que nosotros también nos enfocamos de esa manera holística, integral. Le vemos a la persona mayor como un todo. No lo vemos solo por una parte, sino como un todo, de manera integral, para poder tener un mejor diagnóstico, ¿no? Un mejor tratamiento, y bueno, conllevar a que la persona mayor tenga ese envejecimiento saludable, ese envejecimiento exitoso, ¿no? Con calidad, con independencia y también con, como decía, con autonomía. Excelente. Muy bien explicado el tema. Qué interesante, porque tanto Judith como Elda se han complementado muy bien para dar una excelente información. Yo creo que ahora le toca el turno para su comentario de Raiza. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, bastante completo y se complementan. Y siguiendo en esa línea, yo voy a ahondar un poquito más en algo que ya comentaban. Ahorita recién lo decía Elda, lo de asegurarnos de contemplar las 4 esferas, lo psicológico, lo mental, lo físico y lo espiritual. Y yo quiero complementar un poquito, ahondar en que las intervenciones, para iniciar una intervención, lo primero, lo básico, es analizar en qué contexto se va a dar. ¿Quién la está requiriendo? ¿La familia? ¿La persona misma? ¿Quién? ¿Por qué se está dando esta intervención? Ahí tenemos que ahondar en ver por qué razón y establecer el motivo. Si es algo que solo es una percepción, o
de verdad hay un problema y de verdad requiere una intervención esta situación. Porque, y también entrevistar a la familia, entrevistar a la persona que está requiriendo la intervención y luego hablar con cada una de las partes interesadas para determinar si verdaderamente requiere o no la intervención la situación. Esta semana misma he hablado, me he reunido con unas personas que tenía ratos de no reunirme, unas amigas, y una de ellas me comentaba que una persona del grupo tuvo recién un derrame. Situación muy terrible, ella vive sola, siempre ha vivido sola, tiene una buena socialización con sus vecinos, tiene buenas redes de apoyo, su familia, pero su familia vive lejos. Entonces, yo les comento, les pregunto, debido al derrame, ¿ella va a empezar a vivir con alguien o alguien va a tener algún apoyo? Porque un derrame es una situación muy compleja. Así es. Y requiere mucha asistencia en diversas situaciones, dependiendo también de cómo la persona haya resultado, etcétera, ¿verdad? Entonces, me dijo inmediatamente la persona que me estaba comentando, no, ella no quiere vivir con nadie, solo llega una persona a asistirla en ciertas situaciones de limpieza y de recados lejanos, pero no hay más. Ella no quiere. Entonces ahí una persona a priori puede decir, le contratamos a alguien, intervenimos, realizamos una intervención y ya se le empieza a deshacer a la persona que no lo amerita porque ella es independiente, quedó autónoma, ha tenido un poquito de fallas, pero no amerita una intervención ni amerita que le impongamos una persona que la cuide o que la asista en mayor manera. Sí, contrató una persona que está llegando a ayudarle con la limpieza y a realizar sus actividades, pero no requiere realmente una intervención, solamente era evaluar cómo quedó, qué situaciones tiene, qué desafíos presenta y nada más. Entonces, también tengamos mucho cuidado, porque a veces nosotros podemos caer en el error de decir, es que mi mamá o tal persona de mi familia o alguien que yo he visto requiere una intervención y amerita que se llegue a hacer tales o cuales situaciones. Y no, realmente tenemos que analizar el contexto de qué es lo que está sucediendo antes de meternos y decir, hay que hacer una intervención porque está sucediendo tal o cual situación. No, hay que analizar muy bien y ver desde ahí partir y de ahí interviene ya, bueno, sí, ya se realiza una intervención, se amerita y ya vienen todos los factores que nos han explicado nuestras compañeras tan maravillosamente esta tarde. Pero primero, para realizar una intervención, tenemos que analizar el contexto y la situación en sí y quién la está requiriendo, por qué, entrevistarlos en un caso no entendamos o no haya mayor información, entrevistar a la persona o a la familia donde se requiere la situación. Pero sí, hay que tener mucho cuidado porque podemos hacer una ola cuando solo amerita una leve brisa. O sea, no, por favor, no llegamos en eso y ese es mi aporte. Tenemos que analizar todo muy bien antes de actuar. Así es, efectivamente. Bueno, sin duda ya ustedes han aportado bastante, sobre todo desde la presentación de Judith hasta Raiza, todos han cumplido cabalmente con excelentes comentarios y sobre todo han analizado bien el tema. Ahora, en el tema yo no participo mucho porque obviamente como estamos hablando de intervención, Luis no puede intervenir mucho por ahí, pero vamos al punto siempre de que es necesario, ¿no?, que tener siempre esa apertura al conocimiento, es decir, cada persona que realmente está comprometido, ¿no?, con las personas mayores, digamos, con un nivel de envejecimiento saludable, con derechos para toda la población, tiene que estar bien informado y bien capacitado también. Hoy en día tenemos mucha facilidad para informarnos. La información nos llega tremendamente, ¿no es cierto? Lo tenemos hoy día. Antes teníamos que recurrir únicamente a los libros, ¿no es cierto? A los libros impresos, quiero decir, porque ahora los libros también están en la red, ahora están colgados en la red. Entonces, dentro de este
amplio campo de información. El tema principal que siempre he escuchado decir a muchos, incluso a enfermeras, las enfermeras también, me acuerdo de un evento de enfermeras, donde decían, no importa cómo le digas tú a las personas mayores, lo importante es que sea con respeto. Eso es lo que dijo. No importa cómo le digas, así que sea como con respeto. Entonces, también hemos observado personal no capacitado que trabaja con los centros de adulto mayor, ¿cierto? Y ahora, este personal, el problema es que si tú vas a poner personas que no están capacitadas o que no son gerontólogos, de repente no son gerontólogos, pero sean profesionales, técnicos, gente preparada, gente que realmente haya tenido una capacitación en temas gerontológicos. Si no, van a hacer malas cosas como lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver en centros de personas mayores que realmente ni siquiera saben cómo relacionarse con ellos, con el debido respeto. Y esto lo hacen más cuando en los centros de personas mayores, que son, por decirte así, las partes donde son de menores recursos económicos, ¿no? Es ahí cuando más abusan. Es ahí. Porque cuando tú vas a un centro de personas mayores que está ubicado en una zona de nivel económico más alto, esas personas se hacen respetar, así no quiera la otra, la ponen en su sitio. Es así. Entonces, a veces se aprovechan de esa situación, ¿te das cuenta? Entonces, nosotros lo que queremos es que simplemente cuando el campo de la intervención gerontológica es amplísimo, que tiene que ver mucho con la salud, y como lo ha dicho ya Elda, prácticamente se puede decir que el gerontólogo es el coordinador, ¿no?, de todo lo que implica la salud física, social, psicológica, espiritual de la persona. Él es el gran coordinador, porque claro, el gerontólogo no es médico, sin embargo, tiene también que estar al tanto de la salud de la persona mayor. Tiene que estar al tanto de eso. Tiene que estar al tanto del tema emocional, ¿no? Del tema emocional, del tema cognitivo. Es decir, de alguna forma, el gerontólogo es el que coordina, une todo este campo de profesionales, ¿no es cierto? Por eso, es más, yo diría que la persona que es gerontóloga debería ser el líder grupal, ¿no? El líder que unifica a todo eso. Así que, ahorita se ha desconectado mi laptop, pero bueno, ahí está, de nuevo. Bien, entonces, vamos a darle el paso ahora a Elda, ya que ya estamos cerca del final del programa, para que Elda nos diga algún comentario más, tal vez. Espérate un ratito. Puedes abrir tu micrófono, porque, a ver. Sí, porque está activado, puedes abrirlo nomás. No hay ningún problema, acá está. Mi celular Sí. está un poco mal, es como que solito se manda. Ya con razón. Sí. No, es que se ha caído y está medio ahí. Como decías tú, entonces, sí, de acuerdo a lo que tú decías sobre el gerontólogo, ¿no? Sí. Que se encarga de todas estas, digamos, intervenciones. Las intervenciones en realidad se van a dar de acuerdo, como decía Raiza, ¿no? Sí. Sí. Dentro del, digamos, dentro del campo en el que tú vas a actuar. Excelente, ¿no? Sí. Realmente el gerontólogo no solamente trabaja en lo que es, digamos, un hospital, ¿no? O una clínica. El campo laboral del gerontólogo es también muy amplio. La puede elaborar en el CAN, en los centros de adultos mayores, por ejemplo, aquí en el Perú, salud, en los CIAN, que son también los centros de adulto mayor, que son de los municipios, los COREPAN, que pertenecen a los gobiernos regionales. Después también dentro del Ministerio de Inclusión Social, que es el MIDIS, en el Ministerio en la DIPAN, que es la Dirección de Personas Adultas Mayores, en la Beneficencia Pública,
¿no? En las Fuerzas Armadas, que tienen los hospitales geriátricos de las Fuerzas Armadas aquí en nuestro país, en el INAVIF, en embajadas, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a cómo en el lugar donde va a trabajar el gerontólogo, y de acuerdo a la situación o circunstancia que se presente la persona mayor, va a hacer su intervención. No necesariamente nos ceñimos a una sola, digamos, normativa o regla, sino tenemos que actuar de acuerdo a cómo se presenta la situación de la persona mayor, que puede ser independiente, dependiente, ¿no? Porque no todas son independientes, pero tampoco no todas son dependientes. Entonces, de acuerdo a eso. Entonces, dentro del perfil, yo quería decir que dentro del perfil profesional del gerontólogo, el gerontólogo es el que organiza, es el que dirige, es el que administra y gerencia los diferentes tipos de instituciones que había mencionado, que son CAN, CIAN, residencias de larga estadía también, centros de día, ¿no? Que son a la persona mayor, ¿no? Entonces también, ¿qué más hace el gerontólogo? También está apto para dirigir políticas y cualquier otro tipo de normativas para la población adulta mayor. Promueve la calidad de vida de la persona mayor en su entorno, tanto familiar, como decía Raiza, en su entorno comunitario también, ¿no? Entonces, y la calidad de vida también la promovemos en la misma persona mayor, ¿no? Enseñándole el autocuidado. Porque nosotros, las mismas personas mayores, debemos ser responsables también de nuestro propio autocuidado, de nuestro propio proceso de envejecimiento, ¿no? Para poder adaptarnos y para poder aceptar este tiempo de vejez sin renegar, sin miedo, sin temores, ¿no? Sino de decir, bueno, llegué a esta etapa, ahora en esta etapa tengo que hacer esto, para poder mantener mi calidad de vida, para poder tener ese envejecimiento digno y para envejecer en mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, el gerontólogo de esta manera también va a ir desarrollando y promoviendo programas de preparación para la jubilación, ¿no? Para que la persona mayor ya se vaya preparando, o sea, como prevención, anticipándose a lo que va a venir, ¿verdad? Entonces, también de igual manera, el gerontólogo, mediante sus intervenciones, va a conocer las psicopatologías más frecuentes de las personas mayores, porque nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, los síndromes geriátricos, ¿no? Dentro de aquellos están la incontinencia urinaria, la fragilidad, está también la inamovilidad, las úlceras por presión y muchas otras más, ¿verdad? Por el tiempo ya no se puede mencionar mucho. Entonces, de acuerdo a eso también, el gerontólogo es el que sabe, ¿no? El que conoce la aplicación de las escalas y de los cuestionarios de evaluación gerontológica, ¿no? Para determinar ese estado físico, funcional, ese estado psicoafectivo de la persona, ese estado social de la persona y el estado también del cuidador, ¿no? Para que pueda tener una mejor intervención con la persona a la que está cuidando, ¿no? Sea este cuidador informal o sea el cuidador formal, ¿no? De todas maneras, siempre capacitado. Entonces, el gerontólogo es el que sabe entonces cómo evaluar las necesidades de las personas mayores dentro de cada sitio donde va a trabajar, en los centros gerontológicos, como decía, en las asociaciones, en los clubes y en otras entidades de personas mayores, ¿verdad? También de igual manera es el que planifica, es el que dirige dinámicas de desarrollo de participación, ¿no? Social, ¿no? Dentro de estas que son las sociorecreativas, ¿no? Las de cultura física, las de cultura artística, las de turismo, también gerontológico, ¿no? Entonces, el gerontólogo entonces en realidad es un profesional que propone, es un profesional que desarrolla y que lidera las acciones de cambio para mejorar el estilo de la persona mayor, el ejercicio y el respeto irrestricto de sus derechos, ¿no? Y así como el reconocimiento también de su valía de la persona mayor, ¿no? Así es. De su visibilidad y la inserción de las personas mayores también en su propio núcleo familiar y dentro de la sociedad, ¿no? Como un actor activo, como dentro de su rol de actor activo, no pasivo, participativo, ¿no? En los espacios de la toma de decisiones. Entonces, muchas de estas cosas es en donde interviene el gerontólogo. Por lo tanto, es de mucha importancia tenerlo, ¿no? Dentro de tu equipo multidisciplinario e interdisciplinario de salud. Esa es mi intervención. Sí, acá se está desconectando y eso puede generar que se corte la reunión. Bien, entonces, antes de las palabras finales de
de que vamos a darle a Raiza. Sí, estamos, he tomado nota de muchas cosas importantes que tienen que ver con educar, informar y motivar. También ese tema muy, muy importante que también, Por supuesto. el rol, sí, porque tenemos que contribuir a la educación en el envejecimiento. Tenemos que contribuir, y esa es la responsabilidad que tienen los gerontólogos en general, y así también los comunicadores que ya están capacitados, que conocen el tema, mejor dicho, ¿no? Porque si no, porque si no conoces el tema, entonces de nada te valen las buenas intenciones. Vas a hacer las cosas mal, de todas maneras. Entonces, hay que educar, hay que informar, ojo, hay que brindar buena información a las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Sobre sus derechos, sobre su salud, sobre todo, y sobre todo motivar también para que tengan ese deseo de seguir siendo importantes en la vida, ¿no? Claro, sigue manteniendo ese rol, que no porque tengo 60, yo no tengo un rol en la sociedad o en mi familia, no es así. Tú puedes seguir cumpliendo con tu rol dentro de tu familia y dentro de la sociedad hasta el último día de tu vida. Así es. Muy bien, entonces, las palabras finales para Raiza, antes ya de los comerciales y de la despedida. Antes de los comerciales, como dice Luz, ¿no? Siempre, jaja. Mira, sí, volviendo a retomar un poquito y cerrando ya todo lo que hemos comentado esta tarde. Para realizar una intervención, tengamos claro el objetivo. Debe ser siempre el bienestar de la persona a la que se le va a practicar, o la familia a la que se va a practicar, o a la persona interesada. Como dijo Elda, puede darse una intervención, puede darse hasta en las Fuerzas Armadas, en los hospitales, en los centros de estudio, en lugares de estadía, en todos lados. Entonces, no perdamos de vista el objetivo principal, que es hacer un bien, porque para eso vamos a intervenir. Entonces, analizar bien el contexto, tener claro el objetivo, conversar con las partes interesadas, porque si no lo hacemos así, si no respetamos este principio, podemos caer en hacer un mal en lugar de hacer un bien. Y no es esa la actitud que debe tener un profesional, es siempre buscar el bien en cualquier situación. Entonces, analizar muy bien el contexto, preguntarle a las personas, conversar, escuchar, analizar y entender por qué se está dando, qué se puede hacer, y si no hay realmente un inconveniente, como ya comentaba el caso al principio. Al hablar con la persona y al tener más contexto me di cuenta que pues se suena terrible un derrame, pero no era una circunstancia inhabilitante, dependizante, no, en ningún momento. La persona quedó muy bien, está muy bien, es independiente, autónoma y solo requiere una pequeña asistencia. Entonces, nunca perdamos de vista esto. Y así es como vamos a poder arrancar con todo lo que ya nos ha explicado Elda y nos explicó Judy al principio. Esos son los pasos que tenemos que seguir, pero siempre con la mira a hacer el bien, y que cuando empecemos a intervenir, nunca perdamos de vista que el objetivo es hacer el bien a la situación. Y si hay de verdad un problema que hay que intervenir y que hay que arreglar, pues tengamos las bases suficientes, el conocimiento suficiente, y que no perdamos de vista más bien que el gerontólogo, como dijeron ustedes y lo resaltó Luigi, debe ser la persona que debe intervenir, porque es la persona que conoce en qué está calificada cada profesional y en cómo nos puede ayudar, cómo puede aportar y cómo puede resolver de la mejor manera. Esa sería mi intervención, mis recomendaciones y mis palabras finales. Muchas gracias, Raiza. Bueno, entonces vamos a simplemente a decir que el día martes, como siempre, ya en diálogo abierto, vamos a tratar de varios temas con Raiza, así que estén con nosotros ahí. También él, tú también estás invitada también a participar en la conversación que nosotros realizamos los martes. El martes pasado realmente fue muy grata, muy agradable la conversación, buenísima, el programa salió buenísimo, incluso yo diría ameno, o sea, no solamente instructivo o informativo, sino ameno también, ¿no? Sí, o sea, sí.
Eso es importante también. Entonces, y recuerden que el 21 de octubre estamos con el simposio La Visión Gerontológica, con invitados internacionales. Ese día, bueno, todos vamos a tener la posibilidad de opinar, de participar, y eso es lo importante sobre el gran tema que es la visión gerontológica. Ese es el gran tema hacia el cual profesionales de varios países se van a enfocar cada uno desde sus puntos de vista, desde su profesión, desde sus conocimientos. Vamos a aportar todos al tema de lo que significa la visión gerontológica. Y con respecto, y para terminar, simplemente en noviembre recuerden que ya cumplimos 10 años con la ex Central Informativa del Adulto Mayor, ahora somos Central Gerontológica Internacional, pero que ya tenemos 10 años. Sí. Luigi, para noviembre tenemos 3 ponencias, 3 exposiciones del área social, ¿no? No hay problema, no hay problema. Ya es cuestión de que ya. Eso es lo que estamos viendo también para... Lo coordinamos, no hay ningún problema, lo coordinamos. Acá, eso sí, va a haber seguramente un evento de la red número 1, que debe estar a cargo de Mercedes Rodríguez, que ella tiene que organizarlo eso, pero nosotros vamos a hacer y como el año pasado, o sea, va a haber un representante de cada una de las unidades, ¿no? Ya está, Judith va a estar representando a Vanguardia, tú vas a representar a Social, Luz va a estar representando la red número 2, bueno, la red número 1 no participa ahí, después, ¿qué más? Y consejo directivo, que seguramente va a ser Mercedes, ¿no? Porque es lógico. Y después ya de ello viene ya mi conferencia anual. En la conferencia anual, ustedes van a ser las panelistas. O sea, las panelistas van a ser Elda, Raiza, Judith y Luz. Las 4 van a ser las panelistas, así que vamos a hacer un conversatorio y de ese tema muy interesante que voy a exponer en realidad un resumen de todo lo que se ha trabajado a través del año y los temas en que hemos avanzado, sobre todo nosotros acá, todo eso lo vamos a poder desarrollar ahí. Muchas gracias a todos, entonces ahora sí nos despedimos. Buenas tardes a todos.